deseando otras cosas para poder, quizás el cuerpo quiera estar más contento haciendo otras cosas. Pero como pueblo de Dios, creo que venir a la congregación o reunirnos para orar como grupos, como pueblo, como hijos de Dios, y orar por los hermanos, por los gobiernos, por las naciones, es lo que Dios nos enseña. Yo no sé lo que Dios haga, pero pues hay que obedecer, orándole al Señor por todos aquellos que nos gobiernan, dice la palabra, terrenalmente, ¿sí? Y es muy importante hacerlo para poder, como le digo a mis hermanos, ser obediente en el Señor. Amén. No son cosas que podamos decir, hermano, como ignorar esas cosas, mis hermanos, de orar por todos. No, sino es lo que realmente debemos de hacer. La palabra lo dice, el apóstol Pablo, por medio del apóstol Pablo, lo menciona, para poder vivir en paz, quieta y reposadamente, ¿sí? Es muy importante para que así, mis hermanos, el Señor pues le va a ir dando cumplimiento su palabra, no solamente en nosotros, sino en aquellos también que el Señor alcance a cada uno. Amén. Amén. Así es que vamos a seguir compartiendo la palabra, mis amados hermanos, y yo le voy a invitar que abra su Biblia en el mismo libro que comenzamos ese día, que es el Josué, en el capítulo 7. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así es que vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 7, versículo 1. Aunque ya leímos ese, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice la palabra: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló, diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual él
corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Amén. Ahí nada más, mis hermanos. Estamos compartiendo, mis hermanos, con respecto al tema. ¿Qué tienes o qué hay oculto en tu casa? Tanto como en tu casa, como en el corazón. Aquí vemos, y decíamos, mi hermano, que Dios nos ha llamado para ir de victoria en victoria, pero para que haya victoria, tiene que haber ¿qué? Una prueba, tiene que haber una guerra, tiene que haber una pelea, por decirlo así, para que haya victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, mis hermanos, que como pueblo de Dios, si fuéramos en victoria, pero si obedecemos la palabra de Dios, como Él lo marca, como Él lo ha trazado para cada uno de nosotros. Compartimos de igual manera en el mensaje pasado con respecto a Saúl, ¿sí? Que fue rey. Dios permitió que fuera rey, el pueblo lo pidió y Dios permitió que fuera rey porque para ver la condición, el pensamiento, la decisión del ser humano. Muchas veces pensamos que solo o nosotros solo lo podemos hacer todo, y es una de las cosas que jamás se van a poder hacer cuando somos pueblo de Dios, porque cuando intentamos hacer solo las cosas es precisamente cuando desechamos a Dios. Así como el pueblo desechó a Dios, hizo un lado a Dios, hizo un lado su gobierno, su manera de gobernar, su manera de mandar, su manera de regir, su manera de que Dios, usted sabe que cuando cumple sus leyes, tiene que cumplirse exactamente como Él lo dijo. Entonces, como pueblo, de igual manera nosotros tenemos que cumplirla, ¿sí? Pero hay mucho pueblo que no lo hace, mi hermano, ¿sí? Hay mucho pueblo que no lo hace por X motivo o por muchas razones. A veces cae uno en la rutina, en la religiosidad. A veces cae pues, solamente por costumbre de venir a la iglesia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo considero, hermano, por ejemplo, un día como hoy es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es un día que, aunque sea, oramos un poco más, ¿sí? Pero es algo bien lindo, algo bueno, algo que a nosotros nos edifica, algo que nos ayuda, algo que nos fortalece, mis hermanos, nuestra fe, ¿sí? Es muy importante. Entonces, no podemos o no debemos de tomarlo en poco, mi hermano. Amén. Yo sé que a veces, hermano, hay cosas que algunos hermanos tienen que hacer y se puede entender, hermano. Pero lo que yo me refiero es cuando hay excusas. No porque yo lo sepa, no, sino porque Dios lo sabe, hermano. Porque aquí usted sabe, venimos a orar, venimos a clamarle a Dios. Si usted canta una alabanza por donde quiera que usted esté orando, usted le está cantando al Señor, ¿sí? Entonces, siempre vamos a glorificar a Dios. Pero, como le digo, mis hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos el ejemplo más grande, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Cada cosa que Él hacía, siempre estaba orando. Cuando iba a llamar a elegir a los discípulos, Él dice la palabra que estuvo orando toda la noche, ¿sí?
Entonces, siendo el Hijo de Dios, estuvo orando, estuvo platicando con el Padre para hacer una elección, ¿sí me entiende? Una elección a vista de nosotros, lo podíamos ver o lo podíamos calificar incorrectas. Incorrectas, ¿por qué? Porque por ver solamente a Pedro, ¿sí? Quizás nosotros no hubiéramos arrepentido de llamar a una persona así, tan rebelde, tan arrogante, ¿sí? Pero Dios no, sino que Dios trató en un carácter que en realidad estaba fuera de sí, ¿sí? Y por eso mismo, mi hermano, la oración, cuando el Señor los llevó a orar, y dice que como una hora volvió y los encontró bien dormidos. Y precisamente los despertó y le dijo: no habéis podido orar una hora conmigo. Y en verdad dice, pues en verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne siempre no quiere. La carne siempre quiere la comodidad. Siempre el ser humano busca a su beneficio, ¿sí? Lo digo en este sentido, hermano, en el espíritu, que muchas de las veces no se participa en un evento como hoy, por lo mismo, ¿sí? Y como le digo, Dios conoce el corazón, lo profundo del corazón, y el espíritu conoce ¿qué? Aún la intención. ¿Sí me entiende? Entonces, cositas pequeñas, cuando son pretextos, hermano, a veces son peligros también. Porque como decíamos ese día, cuando Samuel le dijo a Saúl: está atento ahora a las palabras de Jehová. Muchas veces el espíritu viene, puede estar en casa, y el espíritu quiere orar, quiere humillarse ante Dios, ¿sí? Pero a veces se presenta otras cosas, o a veces la misma carne no quiere, ¿sí? Entonces, y a veces le damos cabida, o le damos gusto a la carne, y la carne pues obviamente no va a querer. Como le digo, mi hermano, en el Antiguo Testamento habla del animalito que llevaban para sacrificio, ¿sí? Él no iba solo, sino lo llevaba, ¿verdad? Así es que esta carne también hay que traerla para que se someta a la voluntad de Dios, para que sea sacrificada y vayamos haciendo la voluntad de Dios poco a poco. ¿Sí me entiende? Porque es una lucha, hermano. No vamos a decir que yo no tengo lucha, usted no tiene lucha, porque usted está siempre... No. Todos tenemos lucha, mis hermanos. Todos tenemos lucha, pero a lo que yo me refiero es que caminemos entendidamente, ¿sí? Para poder ver cuánto me ayuda la oración, cuánto me siento fortalecida, cómo llego a la congregación y cómo salgo de la congregación. Cómo me meto a la presencia de Dios orando, pero también cómo salgo. ¿Sí me entienden? Porque si no lo hacemos, estamos alejados del conocimiento espiritual, ¿sí? De la palabra del Señor. Y por eso muchas veces no se puede entender. Entonces, volviendo al tema, aquí precisamente un varón había tomado algo de lo que iban a destruir, ¿sí? Y precisamente, mis hermanos, cuando Dios ve que se está desobedeciendo la palabra de Dios, a veces Dios permite muchas cosas, como en este caso, ¿sí? Aquí el pueblo de Israel fue derrotado, fue perseguido,
¿sí? Por cuanto había algo de lo que se iba a destruir, ¿sí? O más bien tomó de lo que estaba ahí, que dijo Dios que no se iba a tomar, lo tomó esta persona, y bueno, quizás no pensó en los demás, ¿sí? Pero aquí precisamente vemos que los persiguieron, como le digo, y precisamente en Dios se encendió la ira, ¿sí? Y eso pues realmente, mi hermano, el pueblo estaba preocupado, ¿sí? De hecho, el líder, que era Josué, estaba tan preocupado. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque ella había visto que cuando Moisés hacía la voluntad de Dios, siempre le daba la victoria. Siempre le daba la victoria. Y en todo tiempo, mi hermano. ¿Sí? Pero aquí él está viendo por qué razón pasó esta derrota, por qué pasó este problema, quién lo provocó, cómo lo provocó, por qué lo provocó, ¿sí? Porque como le digo, si ya Dios había dicho que no se iba a tomar nada, es porque no se iba a tomar nada. Y cuando dice que se va a destruir todo, tiene que destruirse todo. Solo que aquí dijo que el oro, la plata y los utensilios de hierro también iban a ser consagrados para la casa de Jehová. Pero fíjese, en el versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú? A tu grande nombre. ¿Sí? A tu grande nombre. Entonces, Josué está hablando con Dios. ¿Qué está pasando? ¿Sí? O sea, ¿por qué motivo? Josué en este caso todavía no lo sabía, pero Dios se lo iba a decir. Como líder, Josué, como le digo, se preocupó tanto porque eran más. ¿Sí? Eran más. Hasta esos regresados le dijeron que no subieran muchos, que no se fatigara mucho el pueblo. Y fueron pocos. ¿Por qué? Porque lo vieron poco quizás los que estaban allá. Pero, sí, en realidad, mis hermanos, ellos, el pueblo de Israel, es que salió corriendo. Y usted sabe que el pueblo de Israel era para que no corriera, sino era para enfrentar al enemigo. Y no solamente enfrentarlo, sino derrotarlo. ¿Sí me entiende? O sea, y cuando Dios le dijo, con respecto al grito, para derribar el muro, solamente es un grito así como usted y yo gritamos. Cuando usted grita con toda su fuerza, un grito de júbilo. ¿Sí? Es así como los muros se cayeron. Pero no por el grito. Sí, no por el grito, sino porque en la obediencia de lo que Dios dice. Entonces Dios
es el que derriba los muros. Porque Él es el que pelea nuestras batallas cuando confiamos en Él. Cuando estamos viviendo su palabra, entonces Dios pelea nuestras batallas. Amén. Ahora, mucha gente, mis hermanos, no les gusta la disciplina. Y aquí Dios no disciplinó. ¿Sí? Aquí Dios no disciplinó, sino lo eliminó. Y no solamente uno, sino toda la familia. ¿Sí? Y ahorita que estaba yo orando, algo el Señor me trajo, y usted va a ver por qué. Entonces, fíjese, ya estaba preocupado Josué. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué fueron derrotados? ¿Sí? ¿Por qué fueron perseguidos por aquellos hombres? Dice el 10. Sí. El 10 dice: Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Me detengo tantito ahí. Si ustedes, mis hermanos, Josué era un hombre metido a Dios. Pero ¿cómo te revela? ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te revela Dios? ¿Sí me entiendes? Cuando tú te metes con Dios. Aquí él estaba orando. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Él estaba orando, no sabía. Él estaba orando, pero más sin embargo, Dios de un momento le dijo: ¿por qué te postras? ¿Sí? Porque por más que se pusiera a orar, pudiera decir las cosas más bonitas, Josué, a Dios no le iba a dar la victoria así nada más al pueblo, sino se tenía que descubrir aquello que aquel había agarrado y lo había escondido. Entonces por eso Dios le dice a Josué: porque han pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, o sea, han robado, han mentido. ¿Sí? Entonces, ¿en qué Josué estaba su confianza? En Dios y también el pueblo. Pero Acán, le entró la codicia. ¿Sí? Le entró la codicia y se le hizo fácil tomarlo y escarbar en la tienda donde estaba y enterrarlo. ¿Sí? Quizás el pueblo no lo vio. De hecho, la Biblia aquí lo que menciona no lo vio. Pero el que lo vio o el que lo mira todo es Dios. Y a Dios no se le escapa nada. Por eso dice la palabra que, como dice el salmista, el 139, el capítulo 139, ¿sí? Que Él sabe todo. A Él, hasta lo más profundo de las aguas, debajo de las rocas o las piedras más grandes, su mirada de Dios nos traspasa. Para Él todo es transparente, mi hermano. Todo es transparente. Y yo no sé cuántos millones o billones de millas o kilómetros estamos. De aquí donde estamos nosotros a donde está Dios. Pero el ojo de Dios está sobre nosotros. ¿Sí?
Nosotros pues ya casi miramos un avión por ahí, casi ya no lo miramos. Pero la mirada de Dios, hermano, llega. Por eso hay que reconocer a Dios, hermano. Amén. Hay que reconocer a Dios porque como ya lo he dicho, hermano, si no se hubiera manifestado en nuestro corazón, si no, en nuestros corazones no hubiera un cambio, ¿cómo nosotros vamos a creer en Dios? Pero como Él se ha manifestado, si primero creíamos en lo que veíamos, por ejemplo, en los altares o en las imágenes, pero no sentíamos nada, no había ningún cambio. Pero hoy, que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, hay un cambio, mi hermano. Por eso es que seguimos aquí. Ahora, el mundo lo entiende, no lo entiende el mundo. ¿Sí? ¿Qué tanto de estar escuchando palabras? ¿Qué tanto? No. Porque el que es de Dios, oye a Dios. Y el que no es de Dios, no puede oír de Dios, hermano. Porque choca. ¿Sí? Choca. Por eso Dios, mis hermanos, como digo, es exigente en todas las cosas que Él ha decretado. Fíjese, dice el 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Ahí ya le dio la clave, ya le reveló. Sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Entonces ya le dio la clave. No estaré con ustedes mientras lo tengan eso. Estaré con ustedes hasta que lo destruyan. O sea, Dios va hablando y dándole cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Sí? Pero ahora hay que ver cómo Dios le da las instrucciones a Josué. Porque hay muchos, mis hermanos, escuche, que toman sus decisiones, pero equivocadamente. Y dice que a veces Dios les dice, pero no es que sea Dios. ¿Sí? Entonces, fíjese, aquí está hablando Dios, le está dando las instrucciones específicamente. Como en el caso de Samuel también, cuando iba a elegir el escogido de Dios, le dijo claramente Dios, ¿sí? Te enseñaré lo que vas a hacer y te mostraré quién me vas a ungir. ¿Quién es el que yo ya vi que va a ser el rey, que va a gobernar mi pueblo? Y Samuel se equivocó al primer hombre que entró, que fue precisamente Eliab, porque lo vio grande de estatura, fuerte en cuerpo, diestro para pelear. Y Dios, a la verdad, le dijo a Samuel, dice que Dios lo desecha una persona así. Está hablando con respecto al pensamiento que piensa que por lo fuerte, por la diestra que pueda tener diestra, manejar la espada, las armas, vaya a vencer. En Dios no. Por eso la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Así es como se vence. Entonces, le dijo específicamente. Entonces, muchas veces, hermano, Dios habla específicamente. Pero si la persona ora de aquí 2, 3 días, y aquí 4 días, y después deja de decir, no, Dios me reveló. O sea, hay mucha duda, hermano, hay mucha duda. ¿Sí? Yo siempre tomo en cuenta que somos muy emocionales. Pero Dios habla específicamente. Y aquí fíjense, sigue diciendo, el 13. Levántate, santifica al pueblo
y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercarán por los varones. Y el que fuere sorprendido, ¿sí? Y el que fuere sorprendido en el anatema será ¿qué? Quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Sí? Yo me imagino y estoy seguro que esa persona que había tomado ahí ya le había entrado a aflicción. Ya quizás en sí ya se había dicho, mejor no lo hubiera tomado. Porque yo pensé que a Dios no lo iba a tomar en cuenta, pensé que Dios no le iba a hacer problema a esto, pero no. ¿Sí? Fíjense, mis hermanos, en estos tiempos, como el mensaje de Dios ya no se predica como debe de ser, que hay muchos que no lo predican como debe de ser, la gente empieza a confiar en muchas cosas. Aún hay cristianos que puedan tener ídolos, imágenes. ¿Cómo confiar? A veces todavía la gente cree en una protección, cree en lo que es la suerte, ¿sí? Y muchas de las veces, pues yo sinceramente lo usé en aquel tiempo, usé el colmillo de marfil que siempre se usa acá, como una cadena. Se usa la patita de venado, se usa la colita de conejo, ¿sí? Y bueno, dentro de todo eso hay muchas cosas en que mucha gente confía. ¿Sí me entienden? Hay personas que no confían en Dios. En unas situaciones, hermano, que a veces los médicos no detectan qué es lo que hay. Y como no detectan qué es lo que hay, pues acuden precisamente a los brujos. Acuden a los adivinos, a los santeros, a los agoreros. Entonces, confían en ellos. Y muchas veces se preguntan, pero ¿por qué me pasa esto? Digo, hermano, las cosas están claras, que cuando nosotros, escuche, cuando nosotros actuamos fuera de Dios, vienen cosas. Pero cuando estamos caminando bien en los caminos de Dios, vendrán cosas, pero acuérdense, esas vienen con un propósito. ¿Sí? Que aunque tengas más fuerte la prueba, pero Dios te va a sacar. Pero cuando ya el corazón se aparta en confiar en algo insignificante, como una pata de venado, como una cola de conejo, ¿sí? ¿En qué estamos confiando? Ya no confiamos en la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Ya no se confía totalmente. Porque creerle a Dios, hermano, es creer totalmente. Como le dijo Moisés al pueblo, amarás a tu Dios ¿con qué?
con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también con todas tus fuerzas. Así es como se tiene que amar a Dios, así es como le tiene que entregar el corazón a Dios, no a medias. Para que Dios, como le digo, vaya cumpliendo su palabra en nuestras vidas, porque nosotros lo pedimos también, que el Señor cumpla su voluntad en nosotros. Por eso esto no es de correr, sino esto es de entenderle a Dios. Amén. Amén. Okay. Señor. ¿En dónde nos quedamos? En el 16 y vamos al 17, ¿verdad? Ok. Entonces dice la palabra: Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia. Sí, la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, que fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. ¿Sí? No me lo encubras. Ahora, solo quiero compartirle esto, mis hermanos. En el cuidado que tiene que haber, o que tiene que haber en nosotros, es no creerle a todo el mundo. Porque aquí vemos un siervo que está sujeto, sometido a Dios, pero está esperando cada instrucción que Dios le fue dando. Hoy en día todo el mundo, más que nada los predicadores, cada rato que Dios le revela, o en ese momento que Dios le está revelando según, pero otras cosas, hablando materialmente. Y mucha gente lo cree. Aquí yo puedo ver Josué, era un hombre sujeto a Dios. Y él le está pidiendo, decláramelo. No, yo no está diciendo, yo sé que tú lo tienes. No. Decláramelo. No me lo encubras. No sigas mintiendo. No sigas ocultando lo que tienes. No sigas trayendo mal al pueblo de Israel, que por tu causa están siendo derrotados. No vamos a poder hacerle frente a este pueblo. ¿Sí? Pablo dice que algunos predican por envidia, por competencia, por competir. Y las cosas de Dios, hermano, en ningún momento tiene que haber competencia. Ningún pastor o ministro puede caer en competencia con otro, jamás. Si Dios no lo hace, menos nosotros deberíamos hacerlo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque realmente Dios, mi hermano, el hacer su voluntad, pues Él lo lleva de acuerdo a como nosotros vamos disponiendo nuestro corazón a Dios. Dice el 20. Y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. O sea, le contó. Pues vi entre los despojos, escuche, un manto babilónico, muy bueno. Ese era un manto muy fino, mi hermano. Y 200 siclos de plata,
y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Ya lo tenía escondido, mi hermano, porque no lo podía esconder por otro lado, porque cada uno tenía su tienda, y bueno, ahí tuvo que esconderlo. Entonces dice el 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí, estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tierra, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. ¿Sí me entienden? O sea, lo que yo veo aquí, hermano, es que todo se va haciendo en regla, en orden. Todo se va haciendo. Dice 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrear. Escuchen. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. No uno, no solamente el que codició. ¿Qué culpa tenían los demás? ¿Qué culpa tenían los animalitos? Que se pudo haber repartido con los demás, ¿no? Entonces Dios tenía que hacer eso. ¿Saben por qué, hermano? Para que el temor estuviera en el pueblo. O sea, que con Dios no se puede estar jugando. Por eso le digo, mucha gente no le gusta la disciplina. Cuando se le disciplina, piensa que uno está actuando en la carne. Cuando lo exhorta a uno, piensa uno que uno lo está exhortando o regañando. No. ¿Sí me entiende? Así es. Desobedeció. Desobedeció, traicionó. ¿Sí? Entonces por eso le digo, para serle fiel a Dios, hermano, no es con mis fuerzas, no es con mi deseo, no, es con su espíritu, es con su palabra. ¿Sí me entiende? ¿Cómo se hace una obra? Una casa, un hogar, ¿cómo se hace? Hay los que se llaman los croquis, ¿sí? Donde está marcado, y son varios. Los planos. Cada uno marca lo que es en cuestión de paredes, en cuestión de fierro, en cuestión de electricidad, en cuestión de tubería de agua, en cuestión de tubería de gas. Hay muchos planos. Y si se hace de acuerdo como sea el plano, esa casa va a quedar bien.
¿Por qué? Porque hay algo escrito para seguir las instrucciones. Igual, si nosotros seguimos las instrucciones que Dios ha marcado ya, Dios va a hacer la obra, así como dice su palabra. ¿Sí? Así como dice el Señor, mis hermanos, así va a ser la obra. Pero ¿qué hay en uno? ¿Sí? Hay mucha gente que confía en muchas cosas, hermano. En muchas cosas. Porque confiar en Dios es solamente Dios, hermano, y renunciar totalmente todo. Lo que se dice, todo. Música del mundo, baile, cigarro, alcohol, como algunos dicen por ahí que hay que tomarse una cervecita y no es nada, que eso te ayuda. No, hermano, no necesitamos nada de eso. Sí, no necesitamos nada. Ya no. Porque el que desee todavía eso, hermano, es porque todavía no ha tenido ese encuentro con Dios, a tener ese deseo, ese anhelo de estar con Dios. ¿Sí? Porque realmente, hermano, yo este pueblo, fíjese, este pueblo, como le digo, siempre hay uno que echa a perder la obra. Por causa de ese uno, ¿quiénes? Sus hijos, sus hijas y sus animales, todo fue quemado. Fue quemado todo. Y lo que le digo, hermano, mire, venga aquí conmigo el mismo Josué, pero el capítulo 1. Esto me llamó la atención porque, digo, eso me vino. Dice el 1, voy a leer solamente el 9 aquí ahorita. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posición. Fíjense, mis hermanos, Dios le está diciendo ahí que se esforzara y que fuera valiente, ¿sí? El ser valiente, precisamente, que retenga, que crea, que esté como estuvo con Moisés, que no desobedeciera los mandamientos. Entonces Dios iba a estar con él, iba a ir con él donde quiera que fuera José. Ahí iba a estar Dios. Y así también hoy en día, mis hermanos, cuando le creemos totalmente a Dios, Dios va con nosotros en donde quiera. Él te libra, Él te cuida de todo accidente. Cuando vaya a ser una muerte prematura, Él te cuida. Pero si ya Dios ve que ya llegó el momento, pues entonces ya Dios no hace nada, sino ya te lleva. Pero cuando es el tiempo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque está viviendo en la palabra del Señor. Está viviendo en la palabra del Señor. ¿Ok?
que eso cuenta, no mucho, sino todo. Ahora le voy a leer el versículo 16. ¿Sí? Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo ¿qué? Con Moisés. Entonces aquí viene esto, dice, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Escucha, hermano, tenía que ser valiente también para matar. De su misma gente. ¿Sí? De su misma gente. Eso Dios en la antigüedad se hacía, hermano. Porque como le digo, Dios no permitía. Porque el pueblo estaba consagrado. Y Dios daba las instrucciones. Y Dios hacía tantas cosas por ellos, como hoy en día sigue haciendo por nosotros. Pero a veces el pueblo no entendía. No quería obedecer, no quería someterse a Dios. Muchas de las veces se viaja a codiciar, a robar. Por eso yo le digo, hermano, ¿sí? Algunos de mis hermanos, yo no sé si usted o no hace de los taxis. No ponga algo que no es, porque Dios lo está viendo. Y le voy a decir esto. Y si usted mete algo que no es, por favor, no lo traiga de frente. Porque lo robado no le agrada a Dios. Lo robado no le agrada a Dios. Lo que es legítimo, sí. Lo que es de acuerdo a las leyes, sí. Pero lo robado no. Por eso digo, a veces suceden cosas. ¿Cuánta gente? Hay un dicho que dice por ahí, ladrón que roba ladrón. O sea, roba y también le roban. La pierde pues, más aún de lo que robó. ¿Sí? Miren los gobiernos de México, desafortunadamente. ¿Cuánto no han robado? ¿Y qué pierden, hermano? Todo. Porque ellos están en la cárcel. Es triste. Ser la ley terrenal. Ahora imagínense la ley celestial. ¿Qué Dios no va a hacer? No, hermano, Dios de verdad es la disciplina y lo da en serio. Sí, lo da en serio. Por eso dice la palabra, mi hermano, que cuando nosotros, cuando Él toma por hijo, dice que cada uno lo empieza a disciplinar. A disciplinar en el sentido, hermano, que Dios nos empieza a decir, mira hijo, estas son mis leyes, estas son mis reglas, este es lo que tienes que hacer, dispón tu corazón para obedecerlas, para ponerlo por obra. Eso es todo. Pero pues obviamente es difícil en la carne. Pero si estamos sirviéndole bien, hermano, se le hace fácil. Se le hace fácil. No se le hace pesado. Ni la palabra se le hace pesado. A veces, hermano, porque el dinero saca de apuros.
Y lo entiendo. Pero no, mi hermano. Al menos yo tengo ese sentir y he leído la palabra, mi hermano, que no podemos darle de esa manera. Y eso lo dice en Malaquías. ¿Sí? No se puede, hermano. No se debe de hacer. Porque así como nosotros decimos que Dios se merece lo mejor, es porque se debe si usted le da su diezmo, lo da porque la palabra lo dice, lo da de corazón, ¿sí? Pero no algo que venga ilícitamente. Amén, gloria al Señor. ¿Sí? No, hermano. Porque yo se lo digo porque si yo fuera otro, pues, no importa, hermano, si robó 5,000, venga esos 500 para acá. No cae mal, ¿sí? Al contrario, cae bueno. No, hermano, no. A Dios le tiene que dar lo mejor, lo bueno, ¿sí? Para que Él sea exaltado. Y yo veo aquí que el pueblo, ¿sí? Ellos mismos dijeron, nosotros vamos a hacer todo lo que nos digas, iremos donde tú nos mandes, pero todo que te esfuerces, que seas valiente y que Dios esté contigo. Y todo aquel, mira Josué, todo aquel que te desobedezca, que se ponga rebelde al mandamiento que tú le digas, mira, elimina, que se muere de una vez. Y por eso ahí no lo pensaron. Acá de que agarró sus piedras, lo apedrearon todos, murieron y los quemaron. Los quemaron. Entonces, ¿qué hay escondido en casa? Solamente usted sabe. Todo lo que hay en casa, ¿edifica a Dios? ¿O hay cosas que están bajo el maligno? ¿Sí? Vaya a ver algo por ahí y escucha ruidos por ahí y diga usted quién es ese demonio o quién anda por ahí. No. Cuando se limpia la casa, se limpia completo. Porque se dedica el hogar aún para Dios. ¿Sí? Para Dios se dedica. Entonces, hay que eliminar todo. Y así mismo, poder, mis hermanos, ahí, hasta este momento que este declaró lo que había robado, lo que había codiciado, terminó el asunto, o sea, le dio fin al caso. El problema le dio fin porque murieron todos. Entonces, siguió Josué y siguió haciendo la voluntad de Dios, hermano. Creo que fueron 51 reyes que este hombre, Dios, por medio de Josué, derrotó. 51 reyes, imagínense. ¿Sí? Derrotó. ¿Verdad que este versículo 9 habla bonito? Habla bonito, el 9. Esfuérzate, valiente. ¿Sí? Pero hay que vencer, mis hermanos, en el nombre de Jesús, todo aquel obstáculo, aquella codicia, todo aquello que se oponga entre medio del pueblo de Dios. Para que no haya pecado, para que no haya aquello, mi hermano, que a Dios le desagrada. Que pongan el 9 y el 18 juntos. Sí. Como decía un pastor, muchas de las veces me dicen Josué 9 o Josué 9. No, hermano, dele, usted es valiente, esfuerce, viene la palabra, dice, esfuerce, valiente y este. ¿Sí? Pero, y dice el pastor, le dice, me vienen a decir a mí, pero cuando tienen una gripa,
no van a la iglesia. En otras palabras, lo que da a entender dice, ni una gripa pueden vencer. Josué venció 51 reyes. Y no pueden vencer una gripa para ir al culto. Es lo que dice el pastor. Es bonito, claro que es bonito compartir la palabra, ¿no? Sí. Y yo creo que entre luchas, ahí vamos, hermanos, vamos, pero como le digo, obedeciendo la palabra del Señor. Amén, gloria. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, hasta aquí el mensaje. Gloria al Señor. La gloria y la honra le damos a nuestro Dios. Amén. Así es que, mis hermanos, yo les voy a invitar para que se pongan sobre sus pies en el nombre de Jesús y darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Padre Santo, Padre bueno, tú que estás en tu trono, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque nos dejas ver, Señor amado, que aún en nuestras vidas personal, como en el hogar, ¿qué es lo que hay escondido, Señor? Ayúdanos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para poder desechar todo aquello, Señor, en cuanto evita, retiene la bendición tuya, Padre. Señor amado, así como Josué, Señor amado, y como cada uno de los varones, Señor, que vivieron aún con sus errores, pero reconociendo y aceptando toda reprensión, toda disciplina, Señor, toda corrección, Padre mío. Ayúdanos también a que nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, sean dóciles, Señor, para contigo, Señor amado. Bendito Dios, te doy gracias por esta palabra, porque sé, Señor, que si estamos dispuestos, tenemos dispuesto el corazón para ti, Señor, la retenemos, la creemos, Señor, y la pondremos por obra, Padre. Te doy gracias, mi Dios amado, en esta hora. Padre Santo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por cada uno de los jovencitos, Señor, cada uno de los niños, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Porque sé también, Señor, que aún, Señor, estos mensajes, algo les queda en sus corazones, Señor, de cada uno, Padre Santo, de los niños como de los jovencitos, Padre Santo. Y te pido, mi Dios amado, que tú los ayudes para que ellos crezcan en el temor tuyo, Señor. Ellos crezcan, Padre Santo, a conocerte verdaderamente, a servirte verdaderamente, Señor, a sujetarse a tu palabra verdaderamente, mi Dios amado, a no dejarse llevar por emociones, ni por la carne, ni por el pensamiento, Señor, ni por nadie, Señor, que le predique, que no sea tu palabra, Señor, sino que viva, busque esa verdad, Señor, de la cual nos hace libre, mi Dios amado. Te doy gracias, mi Dios, Padre Santo. Así te ruego también que tu pueblo va a salir de este lugar, mas no de tu divina presencia, Señor amado, sino te pido, mi Dios, que lo lleves con bien, Señor amado. Dale la fuerza, dales el descanso, dales el reposo en esta noche, Señor. Que cada uno de mis hermanos, como mis hermanas, Señor, el día de mañana van a cumplir sus labores en las factorías o en sus hogares, Señor amado. Sobre todo, Padre Santo, que sean testimonio tuyo, que hablen, que prediquen tu palabra, Señor amado. Bendito Dios, para que vean las grandes maravillas que tú has hecho en las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre Santo, te lo ruego, te lo suplico, bendito Dios, que lo lleve con bien hasta sus hogares, mi Dios amado. Padre mío, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, bendito Salvador. Aleluya.